Corey Wise, Kevin Richardson, Raymond Santana, Yusef Salam y Andrew McRae, 5 jóvenes que fueron nombrados como los 5 de Central Park. El cargo imputado por haber participado en un brutal asalto a una mujer de 28 años que corría por los alrededores del Central Park. La historia te generará indignación, pues desde un principio se supo bajo pruebas que ninguno de ellos era culpable. La injusticia ha prevalecido por años, y en esta ocasión te contaré una historia que rebasó todo límite. Los protagonistas son 4 hombres afroamericanos y 1 de ascendencia latina, quienes vivieron en carne propia una pesadilla que parecía que no tenía fin. Hola familia y bienvenidos una vez más al canal. Soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. El barrio Harlem, durante los 80s, tenía un índice de delincuencia elevada. Había personas que se aprovechaban de la poca vigilancia que había para cometer actos vandálicos. Y en la mayoría de los jóvenes que crecían en los alrededores de Manhattan, influía este tipo de comportamiento. Pero lo que predominaba más eran las famosas pandillas. Todos pertenecían a una, pues era la manera en que se daban a notar. La trágica coincidencia inició en abril de 1989, cuando un grupo de 30 jóvenes se puso de acuerdo para recorrer la zona. Entre ellos estaban estos 4 adolescentes, que no pasaban de los 16 años, y que decidieron unirse por pura curiosidad. Ellos tenían una vida prácticamente normal, vivían con sus padres, asistían a la escuela y de vez en cuando salían a salvajear. Un término utilizado para describir una noche llena de diversión. Pasadas las 6 de la tarde, 30 jóvenes ingresaron al Central Park, paseaban por los alrededores y cuando se topaban con personas, trataban de intimidarlos con palabras un poco ofensivas. Esto provocó que un hombre se detuviera y les pidiera que pararan con su escándalo, pues se buscarían problemas si seguían de esta manera. Las palabras de ambas partes comenzaron a subir de tono, hasta que uno de ellos golpeó al hombre en la cara para hacerlo callar. En cuestión de segundos, la zona fue acordonada por policías, pues habían recibido quejas de los visitantes que había un grupo de adolescentes problemáticos dentro del parque. Los jóvenes, al escuchar las sirenas, comenzaron a correr de un lado a otro, pues no querían ser detenidos. Pero al ser demasiados, consiguieron capturar únicamente a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la comisaría. Su detención duró lo suficiente para darles una lección por sus actos pandilleros. Todos permanecían separados en distintos cuartos hasta que les dieran la autorización de irse a casa. Pero en ese instante, entró una llamada a la jefatura de policías. Esta provenía de un oficial que se encontraba al interior del Central Park, solicitando que enviaran una ambulancia, pues había una mujer tumbada en el césped, con signos de violencia física y sexual, y sus pulsaciones eran muy débiles. El oficial solo indicó que se había encontrado un calcetín con restos de fluidos y que posiblemente correspondían al atacante, por lo que en menos de lo que te imaginas, la policía ya había cercado el lugar. Una vez que se notificó a la policía, todos comenzaron a cuestionarse quién podría haberlo hecho y cuál consideras que fue la solución más práctica. Exacto, culpar a los 4 adolescentes que habían sido detenidos en el lugar. Los oficiales entraron a los cuartos donde estaban los jóvenes, los revisaron de arriba abajo
para encontrar restos de tierra o césped, pero en ninguno se halló algo. Uno a uno fueron llevados a un cuarto, donde iniciaría su martirio, pues sin conocimiento de lo que les estaban hablando, los cuestionaron por horas y sin que sus padres estuvieran presentes. Este caso eliminó la presunción de inocencia desde un primer momento, pues al conocer que habían ingresado junto con el grupo de 30 jóvenes, los señalaron, sin prueba alguna, como los principales responsables. Ahora solo necesitaban una sola cosa, que cada uno confesara lo que había hecho. Pero ¿cómo hacerlo? Todos les aseguraban que no eran los autores del ataque. Es más, decían que desconocían que una mujer, que respondía al nombre de Patricia Miley, hubiera sido ultrajada mientras se ejercitaba en el parque. Todos se negaban a participar en esto, y las negativas continuaron por horas, hasta que la paciencia de los detectives se acabó y terminaron por recurrir a los sometimientos, gritos, amedrentamiento y, por último, a golpearlos hasta que se declararan culpables. Todo lo anterior quedó registrado en distintas cintas, cuya duración llegó a más de 40 horas. Los padres fueron llamados a la comisaría y al llegar se les notificó que sus hijos habían sido detenidos por cometer abusos hacia una mujer. Por momentos eran ingresados para que presenciaran su actitud, y los chicos les suplicaban a sus padres que los llevaran, pues ya no aguantaban esa situación. Los padres, angustiados, les pedían a los detectives que los dejaran en paz, pues era obvio que no tenían nada que ver con la agresión. Los padres fueron retirados para continuar con el sometimiento de los 4 jóvenes. Tal fue la presión que se ejerció en cada uno, y sin la presencia de un abogado que los defendiera, que no tuvieron más opción que declararse culpables, e incluso describieron cómo lo habían hecho, bajo la tramposa promesa que si aceptaban su culpa, los dejarían en libertad. Las contradicciones, como eran de esperarse, comenzaron. Nadie acertó a la hora, a la vestimenta que portaba la mujer, quién la había agredido primero, y otros detalles que me limitaré a decirte, porque son muy fuertes. Esto evidenciaba que aunque estuvieron en el lugar, y casi en el mismo horario, no tenían nada que ver con el ataque. Pero la falta de madurez los llevaba a asegurar todo lo que los oficiales les decían, y entre estos cuestionamientos se llegaría al 5º presunto agresor, Corey, quien era amigo de Yusef y solo había asistido a la comisaría para que la mamá de su amigo no estuviera sola. Sin que pasara más tiempo, lo llamaron para que confirmara lo que tanto decía Kevin, Raymond, Antron y Yusef, que por cierto, los 3 primeros no lo conocían. Corey, de 16 años, fue llevado a un cuarto y sin decirle una sola palabra, comenzaron a golpearlo para que culpara a los 4 jóvenes, como ya lo habían hecho con él. Al salir, Corey ya estaba más que sometido y contestaba lo que le preguntaban, haciéndole la misma oferta que si afirmaba todo, saldría en libertad, por lo que sus últimas palabras, antes de ser detenido, fueron: finalizada la declaración, los 5 fueron obligados a firmar un documento redactado por la fiscal, Linda Feuerstein, y por la abogada, Elizabeth Leather, que citaba que los 5 se negaban a ser representados por un abogado, situación que no procedió, pues había sido realizada sin la autorización de sus padres. Después de este duro proceso, todos fueron privados de su libertad, y 6 meses más tarde, iniciarían los juicios por separado, pues no querían que de hallar a uno culpable, el resto fuera juzgado por un delito que no había cometido. Se les cuestionaba sobre lo que hicieron aquella noche, antes del ataque.
Cada uno declaró sobre sus actividades, pero cuando llegaba el momento de cuestionarlo sobre el presunto ataque, Elizabeth Leather, que estaba a cargo del caso, no tenía compasión, y era tan directa que provocaba que los miembros del jurado se horrorizaran y se sintieran indignados. De nuevo las contradicciones se presentaron, y aunque todo estaba en contra de la abogada, por todas las evidencias que mostraban los defensores de los 5 jóvenes, consiguió que sus fundamentos sobresalieran. Por ejemplo, cuando se determinó que el ADN encontrado en el calcetín y en el cuerpo de la mujer no correspondía a ninguno, ella decía que tal vez había otro cómplice y no querían revelarlo. Declaración que fue aceptada por el juez, sin pero alguno. Socialmente también enfrentaron los insultos que les decían las personas, pues muy pocos les creían. Al ser un hecho mediático, hubo personalidades que quisieron aprovecharse. Uno de ellos, el magnate Donald Trump, que contribuyó para que los habitantes los aborrecieran. Tanto así, que fue capaz de pagar $85,000 a distintos periódicos para exponer su modo de pensar, acompañado de la frase: los padres sufrían al ver el repudio que recibían sus hijos. Eran muy pocos aquellos que confiaban en su palabra, asegurando que esto ya era un caso de racismo, pues las pruebas eran muy débiles. La declaración más esperada llegó, y con esto se mandó al estrado a Patricia, pero lamentablemente ella sufría las secuelas de su ataque: dificultad para caminar, problemas para subir y bajar escaleras, visión doble, pérdida del olfato y, lo más importante, pérdida de memoria. Patricia no recordaba nada. Los únicos pensamientos que tenía es lo que había hecho unas horas antes de salir del trabajo, pero del resto, nada. Se cuenta que Patricia había sido golpeada con un tubo de metal en la cabeza y, al resistirse a su atacante, recibió un fuerte golpe en el rostro. El ataque le provocó fracturas en el cráneo y una hemorragia que tiñó su sudadera blanca de sangre. El jurado se quedó sin palabras mientras escuchaba a la mujer, y una vez más se puso en duda esta palabra. El significado lo puso la abogada Leather, que citaba que los jóvenes querían divertirse salvajemente con una mujer. La definición fue descalificada por la defensa de los jóvenes, al decir que malinterpretaban un simple término que era muy común de escuchar en los barrios aledaños a Manhattan, y que en nada se acercaba al verdadero sentido de esta palabra. Nada de lo anterior sirvió, y como consecuencia de todas las declaraciones que se escucharon por días en la corte, se halló a los 5 jóvenes culpables bajo los cargos de disturbios, agresión en primer grado, intento de homicidio y abuso sexual. Las lágrimas después de escuchar el veredicto se presentaron. Era injusto lo que sucedía. Una minoría protestó y el resto celebró que los 5 estuvieran tras las rejas. Los 4 jóvenes que no pasaban de los 15 años fueron llevados a la correccional de menores, mientras que Corey fue tratado como adulto y trasladado a un penal de alta seguridad. El tiempo transcurrió y 4 de ellos salieron bajo libertad condicional. Trataron de recuperar sus vidas, pero esto no era nada sencillo. Todos los juzgaban y los insultaban con sobrenombres que aludían a la agresión. Y Corey fue el que peor la pasó, pues al tratar de ser trasladado a la correccional de menores, vivió un sinfín de abusos que lo perjudicaron psicológicamente. Sorprendentemente, el caso dio un giro inesperado, ya que en 2001, un agresor en serie, que estaba encarcelado desde hace tiempo y que por casualidad estaba en el mismo centro penitenciario que Corey, confesó que años atrás
había agredido a una mujer que corría por Central Park, confesando detalles que ni la policía conocía. Este hombre llevaba por nombre Matías Reyes, que cumplía cadena perpetua por otros cargos parecidos. Y aunque de nuevo trataron de involucrar a los jóvenes, él insistió que en todos había actuado solo. Las investigaciones dieron inicio y cuando se analizó su ADN con el del calcetín, el reporte indicó que coincidía en más del 99%. Esta confesión puso en libertad en 2002 a Corey, el último de los 5 que quedaba en prisión. A partir de ahí, se inició un proceso legal y los 5 de Central Park, ya adultos, fueron exonerados de todo cargo, recibiendo en 2014 una indemnización de $41 millones de la ciudad de Nueva York, 8.2 millones para cada uno. Gracias a las declaraciones que dio Matías Reyes, fueron absueltos de todo cargo, pero los fantasmas de su pasado siguen atormentando su presente, pues vivieron una situación muy desagradable que en sus propias palabras no se lo desean ni a su peor enemigo. Pues familia, eso es todo por hoy. Por favor, si te gustó el video, regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero el próximo viernes con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.